vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey
las voces, todas las voces. Historia de 12 patriarcas, de los cuales a uno llamaron José. Muy querido era y unos sueños que tuviera por poco le hacen perecer. Su padre le amaba y a sus hermanos envió a proveer para traerle noticias de la suerte que corrieran, y el obediente fue. Ahí viene el soñador, matémosle de una vez. No, por favor, dijo conmoviéndose Rubén. Lo echaron en la cisterna y las ovejas él fue a ver. La caravana ismaelita por unas piezas de plata lo compró.
y su túnica mancharon, a su padre la llevaron, un león lo devoró. Qué tristeza para el padre que tanto amaba a su hijo, en un momento lo perdió. Y muchos años pasaron para que Jacob supiera que su hijo no murió. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto una vez. No os pese haberlo hecho, pues ha sido para bien. Temblaron de emoción, de tristeza y temor frente a aquel que les pagaba con amor todos los sufrimientos y los crueles tormentos que le hicieran padecer. Y lloraba y sonreía al volverles a ver. Esta bella historia de un justo vendido me hace pensar en Jesús, a quien por mis pecados y mi desobediencia yo ofendí a la cruz. El Padre le amaba, pero desde el cielo le envió a salvarme a mí. En muy poco tuve su amor y pecando seguí. Él me siguió llamando hasta que un hermoso día me decidí abrir. Como dijera José a sus 11 hermanos, me escuché decirme a mí: yo soy Jesús, soy tu hermano. Tú me vendiste un día al Calvario, mas no temas, siempre te he amado. Ya pagué tu culpa y tu pecado. Gracias, Señor, por amarme tanto. Libraste mi alma de tristezas y quebranto. Ahora en cambio tengo para ti este canto, porque tú, mi Jesús, me amaste tanto. Buenos días, queridos hermanos. Mi Dios me les continúe bendiciendo. Les invito a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por este día tan precioso. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos mantienes con tu paz y tu bendición. Ahora, Dios, gracias. Te invitamos nuevamente que tu buen espíritu nos guíe, que tu buen espíritu nos enseñe, que tu buen espíritu nos bendiga en este día. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, la vez pasada estuvimos hablando un tema sobre lo que era la historia de la familia de Jacob. Hablamos pues de José, cómo eran sus hermanos, los sueños de José que lo llevaron a que sus hermanos le tomaran envidia y
más tarde pues lo vendieran como esclavo a una caravana de ismaelitas que iba rumbo a Egipto. En esta mañana vamos a continuar nuestro tema y lo he titulado José como esclavo en la casa de Putifar. Les invito a abrir sus Biblias en Génesis 39. Voy a leer unos cuantos versículos. Dice: llevado pues José a Egipto, Putifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Sí? Que estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Sí? Amén. Aquí vemos un relato. Primero, observemos cuál era el oficio de los esclavos. No era un oficio de oficina. Los esclavos, ellos tenían las siguientes funciones: barrían, lavaban la ropa, cocinaban. O sea, ellos lavaban los pies de las visitas y todo oficio doméstico. Pero observe usted una cosa, que José, pese que él nunca había sido un peón, o sea, una persona de trabajo, le tocó ahora, pero que él se distinguió. Él tomó este trabajo como algo grande, algo digno, aunque recuerden que él era el hijo predilecto de Jacob, pero las circunstancias lo llevaron a eso. Pero observe usted que José allí tuvo algunos privilegios, como cuáles: si él lavaba los platos, lavaba la loza, lavaba todo lo que él tenía que realizar, pero lo hacía con esmero. No lo hacía por mirar que mi patrón o mi dueño, mi amo, esto no. Él lo hacía de corazón, lo hacía con ganas. Sí, no se fijaba un horario. Otro, que él allí se puso en contacto con gentes grandes, ¿sí? Con gente políticos, con gente del gobierno. ¿Por qué? Porque iban a visitar a su amo y a él le tocaba lavarle los pies, a él le tocaba atenderlos. Y allí José fue haciéndose a unas amistades. Algo más, José no dominaba el idioma egipcio y allí él tuvo
maestros, ¿sí? Personas que quizás le enseñaron el idioma y él podía tratar con ellos. Fuera de eso, era un siervo fiel. Hacía todo lo que se le ordenaba. Esto empezó a verlo su amo, que no quizás tenía muchos esclavos allí, pero que éste hacía las cosas mejor, hacía las cosas no agradando al ojo, ni porque yo, no, sino él quería agradar a su amo. Y esto lo llevó a que su amo empezó a ascenderlo. Empezó a cambiarlo de oficio. De pronto ya le dijo, bueno, José, ya no vas a lavar más platos, ya no vas a cocinar más, ya no vas a lavar la ropa, ahora tu trabajo va a ser atender a los visitantes. Mire qué recompensa. Primer triunfo de José. Y así fue escalando. Y allí se portó bien. Y fue escalando. Hasta llegar a que su dueño, su amo, lo nombrara, podemos decir hoy día, en el argot de hoy, que lo ascendió a ser, la Biblia dice, mayordomo. Pero acá nosotros podemos entender que lo llevó a ser un administrador general. Mire lo que el ascenso de José llegó a ser un administrador general. ¿Por qué decimos eso? Que José fue o llegó a ser un administrador general. Por lo siguiente, observemos lo que dice la Biblia, el versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. El 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y encargó en su poder todo lo que tenía. Mire, un administrador general, un hombre que fue fiel. Primero, fue fiel a Dios. Un hombre que temía a Dios, que tenía ese temor que su padre le había inculcado, el temor a Dios. Y ese era su temor a Dios. Sí, y por ese temor a Dios, por esa relación que él tenía con Dios, Dios no lo abandonó. Dios no lo dejó. Mire que él fue sacado de su casa, vendido como un esclavo cualquiera, llevado a otra tierra. ¿Y cuáles serían los problemas de José al adaptarse? La situación, la crisis que José le tocó pasar. Hoy día el mundo pasa por una pandemia. Todas las naciones, las potencias no saben qué hacer. Pero hermano, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú como creyente? ¿Qué estoy haciendo yo como creyente? ¿Estoy desesperado? ¿Estoy corriendo detrás de lo que corre el mundo? ¿O mi confianza, mi temor está puesta en Dios?
que dice en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. En todos estos momentos, en todas estas dificultades que está corriendo el mundo, Dios tiene la última palabra. Dios nos quiere enseñar o nos está enseñando a través de esta pandemia que no son los hombres los que gobiernan, que no son los hombres los dueños del mundo, no son las potencias, sino que Él es el Dios de la historia. Él es el Dios todopoderoso, el Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que existen en la tierra fueron creadas por Dios. Amigo, hermano, tomemos el ejemplo de José. En la crisis, José no se echó atrás. En la crisis, José no dudó, sino que puso sus ojos en el autor y consumador de la vida, Cristo Jesús. Seguimos, hermano. ¿Qué pasó? Que Potifar, mire a dónde llegó. Potifar era el jefe de la guardia personal, era un capitán, pero que él había sido elegido como jefe de la guardia personal del faraón. No era cualquiera, ¿sí? No, era un tipo de mucha responsabilidad y de mucha, sí, que a él el faraón le tenía toda su confianza, porque él era el que cuidaba de su vida, cuidaba de su familia, ¿sí? La Biblia dice, tengo una Biblia que es pues, más o menos de antes de los 60, de 1960, anterior a esa edición, la tengo, que es la Biblia de mi hogar, la Biblia en que conocimos al Señor y que tuvimos los primeros pasitos, fue en esa Biblia, y se encuentra allí algo que en otras versiones ahora modernas no se encuentra, y era que Potifar, como era un oficial de faraón, los faraones y esos reyes tenían la costumbre de castrar a sus oficiales, y Potifar, como era oficial de faraón, de hecho lo mandó a castrar. Y ese era, y aunque él tenía su mujer, tenía su esposa, pero ya sabemos. Ahora, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que Dios estaba con José y siguió con José hasta el final. ¿Qué más? Mire, el versículo 5 dice: y aconteció que desde cuando Dios le dio el encuentro, le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio. Y a causa de José, la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Mire que José llegó a ser ese administrador general. José estaba allí. Digamos que José, allí en ese momento, en ese puesto, ¿qué hacía José? José no estaba en casa, ¿sí? José seguramente que pasaba un tiempo en la oficina, en todo lo que tenía que ver con la organización de la casa, pero que también tenía que desplazarse afuera. Tenía que mirar lo que su amo tenía en el campo, las cosechas, sus animales,
Todo eso se lo administraba José. Y mire qué bendición. Dios bendecía al egipcio a través de José. Hermanos, usted es un obrero. Usted trabaja en una empresa. Usted trabaja como jornalero. Trabaja en el campo. ¿Sí? ¿Dónde trabaja usted? ¿En qué empresa está trabajando usted? O de pronto trabaja en un taller. Yo no sé dónde puede estar trabajando usted. Pero ¿tiene usted esa presencia de Dios? ¿Tiene usted esa bendición de Dios? ¿Tiene usted esa bendición de Dios? Que Dios está bendiciendo a su amo, a su empleador, por causa de usted. Recuerde que José no trabajaba por matar el día. Muchos de nosotros los cristianos, ¿sí?, estamos pegados al reloj. A ver, de pronto nos toca llegar. Cuando yo trabajaba, ahí me tocaba llegar a las 6 de la mañana al colegio. Yo procuraba estar allí a esa hora o un poquito antes. Y nunca salí enseguida, no. Yo salía, por ejemplo, 5, 10 minutos después. Escuché un siervo de Dios que hablaba sobre esto. ¿Sí? Y eso me impresionó y empecé a practicarlo. De pronto se quedaba el coordinador o la coordinadora y me decía: Villalba, te está por aquí Villalba, mire, vea, esto. ¿Sí? Y entablábamos relaciones, amistad. Y yo tenía el privilegio, ¿sabe de qué? Que yo hacía devocional. Cuando a mí me tocaba la disciplina, hacía devocional. Yo cantaba, oraba, leía la palabra y hacía una corta meditación. Y estaba rodeado de católicos y de ateos. Y sabe que me gané una coordinadora. Y ella nunca me dijo: Villalba, usted no haga esto. Y ella era, según era del grupo, era Mariana. Y recuerdo un día que se celebraba el Día de la Virgen María. Y yo tomé la cita esa de Lucas y empecé a hablar lo que era María, por qué el ángel se le había presentado a María y cuáles eran las funciones de María. Y después que terminé de devocional, la directora llegó y me felicitó y me dio un abrazo y me dice: profe Villalba, lo felicito. Qué mensaje tan bueno el suyo. Yo tuve esa experiencia, mi hermano. ¿Usted ha tenido esa experiencia en su trabajo? Dios mira que usted está prosperando, o está por el tiempo nada más. Sigamos. Ahora bien, miremos más allá. Vamos a mirar ahora el versículo 7 al 12. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo:
duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a su mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa, ¿sí?, conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella y para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos y huyó y salió. Mire qué sorpresa. Dice que esta mujer puso sus ojos en José. Miró a José. La Biblia describe a José como un hombre bien parecido, bien hermoso, y ella pone sus ojos en él, se enamora de él. Pero ¿cuál es la reacción de José? Hermano, tenga en cuenta lo siguiente. La esposa de Potifar era la dueña de José, y anteriormente los dueños de esclavos podían hacer del esclavo lo que quisieran, porque ellos tenían derecho sobre esos esclavos. Mire la situación de José. Observe que no era una situación pequeñita. Ese era algo tremendo, ¿sí? ¿Cómo se enfrentaba José? ¿Sí? Decirle a su dueña no. Decirle a su dueña no. Eso era decir lo que decimos, lo que se dice en mi tierra. Era firmar su hoja de muerte, su sentencia de muerte, porque ellos eran los que gobernaban, ellos eran el dueño de ella, de él, ¿sí? Y hoy, usted observa hoy, con esta pandemia, ¿sí?, ¿qué se nos quiere obligar a nosotros? ¿Qué se le quiere obligar al pueblo, al mundo? ¿Sí? Que obedezca, que no miren, sino que tienen que obedecer. Pero hay algunas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que decir no. No a todas las cosas podemos nosotros decirle sí, no. José le dijo no al pecado. No al pecado. ¿Sí? Y mire cómo se defendía José. En primer lugar, José estaba jugando con dos alternativas. Su posición, ahí entraba en juego la posición de José allí en Egipto. La posición de José en la casa de su amo. 1. Y sus relaciones con Dios. 2 cositas. Su relación, su posición. José era un mayordomo. Tenía ya autoridad. Ya José mandaba. José hacía
muchas cosas sin que estar preguntándole al amo. ¿Sí? Y su posición con Dios, su relación con Dios. Hermano, yo le hago una pregunta a usted, hermano y hermana, hermano joven, señorita. Si usted en un momento dado tiene esa situación que tuvo José, ¿sí? Y lo ponen a usted a escoger o esto, o te vas de aquí, o haces esto. En este mundo, en esta sociedad corrupta, le diga a su jefe: mira, tienes que cambiar todos esos numeritos, tienes que cambiarlo por otro, si tú quieres permanecer aquí. O si no, ya tú sabes lo que te toca, renuncia. O si es una señorita, el jefe le dice: yo te doy el ascenso, pero si duermes conmigo. ¿Qué haría usted? Tiene dos cosas que decidir: su posición en la empresa y su posición con Dios. ¿Cuál escogería usted? ¿Cuál escogería usted? Mire, José escogió una. José escogió una. Y escogió la más peligrosa, por decirlo así. Él sabía que de pronto podía morir por decir no. Pero a él no le interesó eso. Él le interesó fue la relación con Dios. Mire lo que José le dice a su ama. ¿Qué es lo que le dice José? José le dice: mire, digamos ahora, dice: mira, yo no hago esto porque la Biblia dice, ¿sí? No vas a adulterar. Yo no me voy a convertir en un adúltero. Yo creo en Dios, amo a Dios, y por lo tanto yo no hago esto. ¿Sí? Y le enfrentó. Dice: no, yo amo a Dios. Porque José sabía que Dios estaba con él y que todo lo que José había adquirido en el momento no era por él, sino era porque Dios estaba con él. El Dios de su padre Jacob estaba con él. ¿Sí? Y él no iba a desagradar a su Dios, aunque él estaba lejos de su casa, pero él tenía ese conocimiento de Dios. Tenía a Dios en mente. Hermano, en estos momentos difíciles, ¿cómo estás tú con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo estás tú con Dios? Ahora mire, ¿qué sucede? Esta mujer lo acosa, constantemente estaba acosando. Y él se defendía, le decía: no, no puedo. ¿Sí? La Biblia dice en los 10 mandamientos, el último mandamiento que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso lo dice la palabra. No codiciarás. ¿Sí? Y él empezó a trabajar allí. Pero dice la Biblia que, mire, qué desvergonzada, ¿no? Qué desvergonzada. ¿Hasta dónde se bajó esa mujer? ¿Sí? ¿Hasta dónde se arrastró por el pecado? ¿Sí? Una desvergonzada. Una mujer que no se le puede poner una calificación. ¿Sí? Como educador, Dios le pondría una calificación de 0. Porque ni siquiera el 1 se gana. Desvergonzada. ¿Sí? Brindándose a un hombre. Siendo despreciada
por un hombre. Pero José no cedió. Ahora bien, ¿qué pasó? Que ella logró una oportunidad que el diablo le dio a ella. Y es que cuando José está solo, allí en la casa haciendo su trabajo, ella entra, lo prende por las ropas y empieza a abrazarlo. Él se le escapa y dice que deja su ropa y sale desnudo, tal vez con sus ropas interiores. Y ella dice, ah, sí, bueno, listo, eso era lo que yo quiero. Ahora me voy a vengar de él. ¿Y qué es lo que le...? Y llega y llama a todos los de su casa y dice, mira, ve, este esclavo hebreo que trajo vino a deshonrarme. Mire, la expresión, vino a deshonrarme. Y ella era lo que lo estaba deshonrando. Ahí se cambian los papeles. Ahora, ¿qué sucede? Que así mismo espera que llegue su esposo y le dice, mira, ven a ver, ese hebreo que compraste, ese esclavo hebreo, ese asiático, ¿sí? Ese cananeo, vino a deshonrarme a mí y a ti. Vino para estar conmigo. Trató de forzarme. Y que no se sabe qué otras cosas más le di. Pero, mire, allá, en un caso de esto, lo único que había era una pena de muerte. José había firmado su pena de muerte por no acceder a los caprichos de su ama. Pero Dios no. José había sido un hombre fiel. Y la Biblia dice en el Salmo 101, 16, dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Y es que si nosotros somos fieles, los ojos de Dios están puestos en nosotros. Y tú en estos momentos terribles de esta pandemia no debes temer. No debes temer. ¿Por qué no debes temer? Porque los ojos de Dios están puestos sobre ti. Los ojos de Dios están puestos sobre mí. Los ojos de Dios están puestos sobre mi hogar. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso fue lo que le sucedió a José. El ángel de Jehová estaba ahí. El ángel de Jehová lo estaba acompañando. Y José huyó. Hay que huir de la tentación. Hay que huir del pecado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con José? ¿Qué le hizo su amo? Mire, la misericordia de Dios. Parece que ya el egipcio conocía a la egipcia, que no eran unas mujeres muy confiables. Y sobre todo por él, ¿sí? Solo de pronto lo castigó, le pegó, le insultó, le trató con ira y lo mandó a la cárcel. Lo llevó allá a la cárcel. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José. ¿Sí? No importa dónde José fue a llegar, pero Dios estaba con José. No importa, hermano mío, lo que a ti te pase, no importa los sufrimientos que tú tengas que pasar, pero Dios está contigo. No más. ¿Sí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dijo el apóstol Pablo. Una expresión. Dice que Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea nuestras batallas. Dios dice que tenemos un abogado
Cristo es nuestro abogado, es el que nos defiende. ¿Sí? En todo lo que Él defiende nuestros pleitos. Así como defendió el pleito de José. Te puede defender si a ti te toca esta pandemia. Recuerda que tú tienes un Dios que está contigo, que no te va a dejar ni te va a abandonar en esos momentos difíciles, sino que va a estar contigo. Sigamos. Ahora, ¿qué pasó? Mandó a José allá a la cárcel, pero no a cualquier cárcel. Mandó a la cárcel donde se encontraban los presos de Faraón. Mire, en la casa de Potifar, él conoció y se relacionó con los gobernantes, con los siervos de Faraón, los segundos de Faraón, y con toda esa clase, ¿sí? Después, como él era el mayordomo de Potifar, él empezó con toda libertad a relacionarse con ellos. Y ellos empezaron a relacionarse con José y comenzaron a conocer a José. Mire qué tremendo. Ya José era conocido en ese círculo político. Ya José era conocido. ¿Sí? Y Dios lo mandó allí a la cárcel. Y de la cárcel, ¿qué sucedió con José? Que allí habían dos presos del faraón, el copero y el panadero. ¿Sí? Y ellos estaban allí con él. Y dice que Dios prosperó a José en la cárcel. Hasta el punto que el jefe de la cárcel no tenía que ver con ninguno de los presos, sino que José era el que mandaba a José. Mire la gracia de Dios. Es que la presencia de Dios va contigo, va conmigo, donde quiera que estemos. Es lo más importante, la fidelidad a Dios. José fue un hombre fiel a Dios. ¿Sí? José fue un hombre fiel a Dios, un hombre que temía a Dios. ¿Sí? Y que él pensaba, no pensaba, hay veces que nosotros cometemos errores, cometemos pecados, ¿sí? De pronto porque yo estoy allá en mi finca y de pronto pues yo puedo cometer pecado, adulterio, y digo, bueno, aquí nadie me conoce, me puedo ir a San Carlos, me puedo hacer pero yo me esconderé de Dios. Me esconderé de Dios. El Salmo 139 que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si hiciera esto, ahí estás tú. Hermanos, es que José sabía eso. José sabía que la presencia de Dios estaba con él y que Dios no lo iba a abandonar y que Dios nunca lo abandonó. ¿Sí? Concluimos. Para Dios no hay abandono. Dios nunca abandona a sus siervos que claman a Él día y noche. Segundo, conclusión, Él ha prometido que nunca nos desamparará y nunca nos dejará. Hebreos 13:5. Y tercera conclusión, dice, Jehová dio gracias en los ojos de su jefe, del jefe de la cárcel o de la prisión. Dios le dio gracias a José. Hermano, ¿será que esa gracia también la tenemos nosotros? ¿Puedes tú estar seguro que donde tú quieras que estés, ahí está la gracia de Dios? ¿Sabe que yo tengo la experiencia de esa con Dios?
decir que Él ha estado conmigo y está conmigo donde quiera que esté. Aunque el enemigo siempre haga cosas, pero Dios está con nosotros. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu ayuda. Ahora, oh Dios de la gloria, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias por la vida de este hombre. Te damos gracias por la fidelidad de José. Te fue fiel a ti, oh Dios. Ese hombre vivió en el temor tuyo. Tuvo siempre temor de ti, oh Dios. Y tú dices que tú engrandeces y bendices al hombre que te teme, el hombre que camina en temor tuyo. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado en esta mañana. Ayúdanos, oh Dios, a consagrar nuestras vidas, a tener ese temor tuyo en nuestras vidas, oh Dios. Bendice a tu iglesia Templo Santo en este día y siempre. Y oro para que tu iglesia Templo Santo sea una iglesia que tema al Dios de la gloria, que sea una iglesia que sea fiel a Dios, aunque en estos momentos no nos podamos reunir, pero que sí seamos fieles a ti, oh Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en las diferentes iglesias, congregaciones y precongregaciones de nuestra denominación Iglesias Evangélicas del Caribe en todo el país. Me dirijo a ustedes para comunicarles que el Consejo Directivo Nacional, en reunión virtual realizada el pasado 9 de julio del 2020, hemos tomado la decisión de no participar de la reapertura de nuestros lugares de culto, de nuestros templos, por las siguientes consideraciones. En primer lugar, como es bien sabido, todas las autoridades epidemiológicas dan cuenta que apenas nos estamos aproximando al pico de la pandemia, lo que significa un riesgo muy alto para la congregación de nuestros hermanos en las iglesias. Número 2. La rigurosidad de los protocolos establecidos o exigidos no compensan con lo que sería la participación de una parte de nuestra feligresía. Número 3. Consideramos que se perdería la esencia del culto al no participar todos nuestros miembros de la iglesia, los niños, los mayores de edad, y por otro lado la limitación del tiempo a la que estaríamos sometidos. En cuarto lugar, consideramos que no hay prisa para hacerlo, toda vez que por la gracia del Señor nuestro pastorado ha podido llegar a atender a la iglesia de esta manera virtual, a través de las diferentes maneras que el Señor ha permitido, y en estos momentos tenemos la información precisa de cómo el pastorado ha podido hacer pastoreo a sus iglesias, llevando la palabra, orando, asistiéndola de manera precisa, concisa, muy contundente en estos momentos. Por otro lado, les informamos que las iglesias, congregaciones y precongregaciones que están en veredas y corregimientos, que son muchas, donde no ha habido afectación del virus y que las autoridades de las alcaldías son conscientes de esto, ustedes tienen toda libertad para hacerlo, pueden congregarse guardando las medidas establecidas ya de antemano, la distancia, el distanciamiento social, el tapabocas. Ustedes pueden congregarse y adorar al Señor con plena libertad. Querida iglesia, confiamos en el Señor, que Él está en control de toda esta circunstancia, que Él nos indicará el tiempo y nosotros con mucha sensatez estaremos comunicándonos con cada uno de ustedes para decirles cuándo podemos reabrir y adorar al Señor en nuestros templos como debe ser. Un abrazo con aprecio y gratitud, su consiervo Miguel Bedoya.
Hasta pronto, hermanos. Queridos hermanos, Dios continúe bendiciendo tu vida. Es importante para la Iglesia Templo Santo estar en contacto contigo y por eso queremos darte los siguientes anuncios. Primero, te invitamos a que te suscribas a nuestras cuentas digitales para que estés en sintonía con nosotros y estés atento a nuestras transmisiones semanales y también sobre nuestros anuncios importantes. Para eso, brevemente te explicaremos cómo acceder a ellas. En nuestra cuenta de Facebook, envíanos la solicitud de amistad y dale me gusta a nuestra cuenta de fanpage que sale @Iglesia Templo Santo. En nuestra cuenta de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés en sintonía con nosotros. Para agregarte a nuestro grupo de WhatsApp, dirígete a la cuenta de FansPay y dale en el botón WhatsApp y escríbenos. Te invitamos a que te conectes con nosotros los días de semana y los fines de semana para que compartas con tu familia palabra del Señor. Para esto tenemos un cronograma. Los días martes tenemos el estudio bíblico en casa, 7 p.m. Los días miércoles tenemos el club de amigos en casa a las 7 p.m. Los días jueves en la mañana tenemos nuestro ayuno familiar en casa a las 9 de la mañana. Los días jueves tenemos nuestra reunión familiar en casa a las 7 p.m. Los días sábados tenemos nuestro culto juvenil familiar en casa y los días domingos tenemos nuestra celebración dominical en casa a las 8 de la mañana. Únete a nuestro donatón de alimentos para ayudar a los más necesitados. Para mayor información, escríbenos o llámanos a los números que aparecerán en pantalla. Hermanos y amigos, queremos recordarles que continúen en sus casas los cultos familiares y las oraciones por sanidad, protección, por nuestros gobernantes, por el personal de salud y por aquellas personas que están pasando necesidades o que están enfermas. Recordemos la fidelidad a Dios y obediencia a su palabra en lo que Él demanda y lo recibido de su mano. Usted puede comunicarse a los números que aparecerán en pantalla o a través de nuestro chat del Departamento de Comunicaciones y ahí recibirá más información. Recuerda, Dios ama al dador alegre. Para la Iglesia Templo Santo es importante los niños de la congregación, por lo tanto se abre un espacio para que ellos puedan aprender a través de estos medios digitales palabra de nuestro Señor Jesucristo. No olvides dejarnos tu petición de oración en los chats de Facebook y de YouTube o si tienes alguna sugerencia. Y recuerda, hermano, nosotros somos Iglesia Templo Santo. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés,